días para todos. Qué bonito ver esta familia hoy acá, familia Queiroz, porque todos somos familia Queiroz. Tenemos unos apellidos, sí, tenemos unos nombres, pero más importante que eso es que tenemos identidad, porque ya no pertenecemos al mundo, sino que ahorita somos ciudadanos del reino de los cielos. Quiero que por favor me acompañen en el siguiente texto, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 24 al 28. Va a ser el texto base del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 24 al 28. Y el tema que traemos para hoy, ¿sí?, es un tema muy importante. Heme aquí, heme aquí. Es como el tema del día de hoy, tema base. Pero yo hice una pregunta y orándole al Señor para esta palabra del día de hoy, yo le preguntaba: Señor, yo quiero que tú obviamente orientes toda la predicación del día domingo en la iglesia. Y entonces el Señor me llevó a esto: ¿qué necesito entonces para predicar el Evangelio? ¿Qué necesito yo para predicar el Evangelio? Y les voy a contar una historia precisamente que está relatada en este libro de Hechos sobre un joven judío llamado Apolos, ¿sí? Apolos, dice la palabra aquí: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, que había nacido en Alejandría, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces, primero, la historia de este joven, Apolos, un muchacho maduro, pues ya no era tan muchachito, más bien un joven adulto, ¿sí?, que había sido educado, dice ahí, un joven muy elocuente, joven educado. Alejandría era un centro muy importante de la cultura helenística en el antiguo mundo. Estamos hablando de la cultura griega y de esa herencia romana en donde nace la filosofía. Entonces el hombre era un tipo muy educado, había y tal vez estudiado por los mejores maestros de la época y en las mejores escuelas. Hablamos de pronto de la academia, fundada de pronto años atrás por Platón. Había estudiado filosofía y otras áreas que en el momento ya se conocían, otras materias. Ya para esa época había avances en biología, se hablaba de astronomía, las matemáticas, por supuesto, que eran un asunto muy importante en el mundo antiguo, ¿sí?, y otras tantas disciplinas ya con un carácter científico y racional. Y Apolos había sido educado de esa forma. Dice en el versículo 24 que era un varón elocuente, es decir, que también hablaba muy bien, se sabía expresar muy bien. Cuando hablamos con elocuencia es porque nos sabemos expresar muy fluidamente. Esto sugiere entonces, ¿sí?, este hecho sugiere entonces que era alguien muy despierto, muy inquieto por el conocimiento, alguien que realmente estaba interesado en conocer la verdad. Es muy probable entonces, como ya les comenté, que había estudiado filosofía, pero dice ahí más adelante que también era poderoso en las escrituras, ¿sí?, lo que también nos hace pensar que, al igual que el apóstol Pablo, quien también tuvo una educación alta, una educación de alta calidad, y que en las escrituras él dice la palabra que se crió a los pies de Gamaliel, ¿sí?,
Eso lo dice en Hechos 22:3, que el judío y que se crió estudió con la secta de los fariseos a los pies de uno de los grandes maestros de Israel. Parece ser entonces también que Apolo, yendo a la sinagoga de su ciudad desde muy pequeño, pudo estudiar las escrituras. Por eso dice el texto que era un hombre poderoso en las escrituras, ¿sí? Hablamos un poquito de Alejandría y ya después volvemos a Apolos. Entonces les comentaba, Alejandría, una de las ciudades más importantes de la cultura helenística del antiguo mundo, es muy famosa también porque figura en los libros de historia como uno de los lugares en donde se construyeron una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Cuál? No, de hecho, hay dos maravillas del mundo antiguo en Alejandría. Una es el faro de Alejandría, ¿sí? Muy famoso, y la segunda maravilla es la biblioteca de Alejandría, ¿sí? La biblioteca de Alejandría en esa época, algunos historiadores mencionan que tenía más de 900.000 libros de diferentes disciplinas. Entonces, si estaba la biblioteca allí y si Apolos era un nerd, se la pasaba metido también en la biblioteca. Dato importante, ¿sí? Dato importante. Por Alejandría confluían varias culturas también, no solamente vivían los griegos, allí llegaron muchos judíos, chinos, no, toda la gente que uno puede imaginarse, ¿sí? Porque era un centro, un pasaje bien importante entre el comercio entre Europa, un pasaje importante del comercio entre Europa y el Asia Menor y el norte de África. Entonces era un sitio importantísimo. Algo así pues como la capital del mundo de la antigüedad. Eso hace también muy importante la obra que desarrolla Apolos en estas regiones, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Ahora sí, volviendo a la vida de Apolos, debemos de seguir lo siguiente. En el versículo 24, como ya lo mencioné, dice que era poderoso en las escrituras, ¿sí? Yendo él a estudiar con los maestros de la ley, con los más prestantes maestros de la ley, pudo tener acceso a esos documentos que no todo el mundo podía tener acceso. Algo característico de la cultura judía y de los maestros que están en las sinagogas es que para ellos los escritos, la Tanaj, es un libro sagrado y no es de acceso para todo el mundo, ¿sí? Eso no lo puede ir cualquier persona y creyente así de pronto lleva algunos años y hey, préstame el libro que quiero leer. No, en esa oportunidad no tenían ese acceso abierto, pero parece ser que Apolo sí tenía ese acceso por estar educándose a los pies de esos maestros. Y hay un rasgo muy importante de la personalidad de Apolos que lo lleva a uno a pensar en la gran capacidad intelectual, pero también en la gran apertura que tuvo a conocer la verdad de Dios. Y esa apertura fue la humildad que tuvo, ¿sí? En el versículo 26 de Hechos 18 dice que él se encuentra con dos personajes, ¿sí? Con Priscila y Aquila. Y ellas lo retiran de donde él está, ¿sí? Y le explican la verdad del Evangelio, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Lo que pasa es que Apolos estudió las Escrituras, ¿sí? Él estudió las Escrituras y él predicaba a Jesús a partir de los textos que encontró, de las verdades que empezó a encontrar en las Escrituras, aún sin conocerlo personalmente, aún sin ser un discípulo de Jesús. Empezó a predicar de Jesucristo, ¿sí? A partir de las Escrituras. Probablemente lo que Apolos empezó a predicar de Jesús fue lo que el mismo Jesús enseñó en otro episodio, cuando en Juan 5, 39 al 46, ¿sí? Hablándole a los judíos, dice:
escudriñen las escrituras. Juan 5, 39 al 46. Dice Jesucristo, escudriñen las escrituras, porque les parece que en ellas ustedes tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. No recibo gloria por parte de los hombres. Al contrario, yo los conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, ¿a qué él recibiría? ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues recibiendo la gloria de los unos de los otros, no buscan la gloria que viene de parte del único Dios. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. ¿Hay quien los acusa? Moisés, en quien han puesto la esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y entonces, ¿qué era lo que le tenían que creer a Moisés? ¿Qué era lo que había escrito Moisés acerca de Jesús? Esta referencia que hizo Jesús está en Deuteronomio 18, 19. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19, para los que están escribiendo, ¿sí? Entonces dice, ahí, Dios, hablándole al pueblo, les dijo, les levantaré un profeta como tú, de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, la referencia misma de Jesús les hablaba de parte de Dios y no lo escuchaban. Y entonces él les dice, Jesús entonces les dice, si ustedes de verdad le creyeran a Moisés lo que profetizó acerca de mí, entonces conocerían que yo vengo del Padre. Esa fue la referencia que muy probablemente Apolos encontró en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Una de las primeras referencias que él tuvo que haber encontrado. Ahora, aquí, sobre la vida de Apolos, cosas puntuales no hay muchas. Yo quiero advertir algo. Podemos entrar en ciertas suposiciones, ¿sí? Pero eso no desvirtúa el hecho de que Apolos fue un predicador y un apologista tremendo que supo encontrar las verdades en las escrituras, porque la palabra y quien escribió de él dice que era poderoso en las escrituras y que hablaba con vehemencia, ¿sí? Entonces usted va a escuchar que voy a estar refiriéndome constantemente a que probablemente esto pudo haber sido lo que él había hecho. Son suposiciones, pero se infiere eso acerca de él por las características que tuvo como predicador, ¿sí? Entonces, es la primera referencia a la cual él pudo haberse remitido, Deuteronomio 18 y 19. Pero hay otras verdades a las cuales seguramente Apolos tuvo que haberse referido, ir a la Biblia, ir a los escritos del Antiguo Testamento, para encontrar y escudriñar con mucho juicio. Ya hablé de las características de él, ¿cierto? Hablé un poco de las características. Un varón educado, elocuente, vehemente, juicioso, o sea, joven, yo me imagino un Apolo así, no, de verdad. Poderoso en la palabra. Poderoso en la palabra, pero me lo imagino un nerd. Sí, tal cual. ¿Sí? Un tipo estudiado, juicioso, sistemático en la forma de estudiar, ¿sí? Ahora, cuando yo digo un nerd, pues no quiere decir nada malo. Ojalá de verdad todos tengamos mucho de nerd. Sí, no, de verdad, que todos nosotros tengamos mucho de nerd y poco de perezosos, ¿sí? Y sobre todo, especialmente, en las escrituras, para que nadie nos venga a meter los dedos a la boca. Eso sí que es importante. Si usted no, y eso es un mensaje que yo aquí, yo quedé así, fascinado con esta comunidad. Cuando la primera vez que yo escuché la palabra de aquí del predicador, pues, no trague entero. Eso es lo que a mí me gusta. Porque yo ya venía con esa mentalidad. Yo ya venía con esa mentalidad de la universidad. No trague entero. Y lo escuché acá en una predicación y dije, esta iglesia me gusta. Porque me están diciendo no trague entero. Porque me están diciendo, vaya a la Biblia y lea lo que aquí le están diciendo. Hable con Dios y pídale orientación sobre aquí lo que el pastor está diciendo.
Métase en oración y en una relación directa con Dios para que usted encuentre la verdad de Él y no la de un hombre. Amén. Yo hoy le repito lo mismo. Tenga mucho de nerd. Vuélvase un nerdo de la Biblia. Vuélvase una nerd de la Biblia. Métase allí, escudriñe juiciosamente para que no quede el mensaje que suena así, incluso con la elocuencia que podamos desarrollar nosotros. Con incluso, ¿sí?, con mi voz de culebrero, usted no quede tramado el día de hoy. Usted no quede tramado por el que habla bonito o el acento paisa. Oye, vengo a venderte la Biblia. ¿Cómo te parece, país? No. Usted tiene que escudriñar las escrituras. Escudriñar para encontrar esos tesoros profundos que hay en ella. Y una cosa muy importante: poner la mirada ¿en dónde? Aquí. En Jesús. Así de forma horizontal. No, mi hermano. Usted tiene que poner su mirada, y lo dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Pero Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Por eso. Entonces, mire, las otras verdades con las que seguramente o probablemente debió encontrarse al escudriñar con mucho juicio las Escrituras fue el hecho de haber visto en ellas la figura profetizada de Jesucristo. ¿La qué? Figura Profetizada de Jesucristo, la cual fue dada no a una sola persona, no solamente en una época, ni tampoco en una sola región, sino que fue dada a varias personas durante épocas distintas y en distintas regiones. Tremendo eso, ¿no? Tremendo eso. Ese recuento de las profecías que se dan acerca de Jesús ocurren en un periodo mayor a 1000 años. ¿Es así o no, pastor? En un periodo mayor a 1000 años. 1500 años en el transcurso de todas las profecías que se empiezan a dar acerca del Redentor, del Mesías. Y escogiendo, y eso ustedes lo tienen que revisar, por eso, escogiendo Dios a las personas que quería escoger. Por allá escogió hasta un guache, un atrevido, ¿cierto? Hasta por allá escogió un burro para que profetizara, para que hablara, ¿sí? O sea, cuando digo un guache es porque, sí, él mismo lo dice, es que Señor, yo, de labios inmundos, yo que soy tan guache y tan grosero, y me escoges a mí, ¿sí?, para profetizar en tu nombre. Y yo le dice: sí, serás instrumento en mis manos. Mire, yo aquí lo he contado, yo puedo decir lo mismo. Señor, yo que de cada 10 palabras, 8 eran groserías. No les estoy mintiendo, muchachos, porque los arrieros, sí, la arriería, de cada 10 palabras que yo hablaba, 8 eran groserías. 8. ¿Sí? Entonces yo digo: Señor, yo de labios inmundos y ahora me tienes predicando. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Porque no es por mi mérito, no es que yo haya dejado de decir groserías, es que yo le hice caso. ¿Sí o no? No, porque no, sí, pastor. Y aquí yo lo he confesado y confesamos nuestros pecados. Se me ha salido por ahí. No, se me salió la palabra, esta vieja naturaleza de paisa que tengo. Dios mío. Pero ya no son 8, ¿no? Ahora no me va a justificar. Se me ha salido. Entonces yo digo: no, Señor, no, gracias por redarguirme. Yo sé que eso no está bien y que eso no te agrada y que eso es pecado delante de ti, ser de labios inmundos. Entonces quiero corregirlo y trabajo todos los días en eso para no volver a caer en lo mismo. Entonces, mire, volviendo aquí a Apolos y a lo que le estoy contando, él debió encontrarse con todas esas voces que le hablaban acerca de Jesús. Miremos algunas, porque es que hay muchas referencias. Salmos 16:10. Salmos 16:10 dice:
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De qué está profetizando ahí? ¿De qué está profetizando? Pues hablando de Jesucristo. De que, pero específicamente, cuando dice no permitirás que tu santo vea corrupción. Exactamente. De la resurrección, de la muerte y resurrección está en la profecía. ¿Sí? En un estudio que hicimos acá, se nos explicaba precisamente eso. ¿Sí? Cristo resucita al tercer día, no al cuarto. Al cuarto ya olería maluco. ¿Sí? ¿Sí o no? Al cuarto ya, no, al tercero. Antes de que hubiera empezado a oler maluco. Antes de que se viera la corrupción en su carne. Profecía. Salmos 22, del 6 al 8. Salmos 22, versículos 6 al 8, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Recuerdan las cachetadas que le metían a Jesús? ¿Que le metieron a Jesús? Profetiza, ¿quién te pegó? Y cuando estaba allá en la cruz, ¿qué era lo que decían de él? Sálvese pues, se convierte en el Hijo de Dios. No que andaba anunciando pues a Dios. Sálvese, dígale que baje y que lo salve. Esa era la manera como lo escarnecían. Lo humillaban y todo el mundo, uy, no. Y eso torcía la jeta. Pues decía la palabra, estiran la boca, pues perdonen el vocabulario, es lo que decía. Estiran la boca. Es que el Hijo de Dios. Hasta burlándose. Se codeaban ahí, burlándose. Salmos 22, 16. Miremos qué dice Salmos 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué es horadar? Las atravesaron, les abrieron un hueco. ¿Es profecía o no es profecía? ¿Es palabra profética o no? Sí, porque si usted de pronto se queda con la imagen de alguna película donde lo amarraron, ¿sí?, con cuerdas. Hay películas. Cristo crucificado y lo amarran. ¿Sí? Lo amarran. Es que yo no sé cuál será la intención, seguramente. No sé cuál, pero no creo que sea una intención buena. O porque es que a él lo clavaron en la cruz, no lo amarraron, no lo pegaron con silicona. ¿Sí? No lo pegaron. Lo clavaron. Y ese dolor de esa clavada fue una cosa tremenda. Y creo, y si recuerda, aquí hablábamos en una predicación que el Señor también me permitió tener cuando yo leí un libro acerca de la explicación de la crucifixión. Una práctica brutal. Brutal. Y cuando yo leí eso, de verdad, me conmoví mucho. Me conmoví mucho porque explicaba que el hecho de estar clavado en los pies y en las manos era un acto muy difícil que interrumpía su respiración. Su respiración. Era dificilísimo respirar porque reposaba todo su cuerpo sobre esos clavos y para solamente inhalar le tocaba hacer un esfuerzo tremendo de casi levantarse sobre ese clavo para poder, y cuando exhalaba, ¡pum!, descargaba todo el peso otra vez sobre los clavos. Entonces no lo amarraron, lo clavaron, y eso significó pura y llanamente dolor, sufrimiento. Salmos 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Pasó eso? ¿Cuándo? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cierto? Tenía una manta, una túnica fina, ¿cierto? Fina. Y entonces, no, pues, venga, ¿qué hacemos con la túnica? No, echémosle tijera y no, eso está muy fino, dicen los soldados. Eso está muy fino, ese lienzo, o sea, que lo vamos a partir. Más bien echemos los dados ahí. Se repartieron mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 34, 20. Dice, Salmos 34, 20.
Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y también la palabra fue muy específica ahí en el cumplimiento de esa palabra, porque Él, aunque fue azotado, aunque fue escarnecido, escupido, le arrancaron la barba, le clavaron la corona, le clavaron una lanza en el costado, ni uno solo de sus huesos se quebró. ¿Sí? Esa era la última práctica que hacían los romanos cuando bajaban a aquellos que colgaban en la cruz, para asegurarse de que murieran definitivamente, era quebrarle los huesos. ¿Sí? Es que era brutal la práctica de la crucifixión. Entonces se aseguraban del hecho de que la persona muriera. ¿Sí? Y entonces tampoco usted debe tener duda de que Cristo murió. ¿Sí? Esto es un mensaje que usted debe siempre tener en cuenta. Cristo vino a la tierra, habitó entre nosotros, lo crucificaron, murió y super muerto. O sea, si no fue estado cataléptico o agónico y tenía todavía por allá signos vitales débiles, pero no, murió. Clínicamente muerto, fue declarado y resucitó. Quien no confiesa eso tiene el espíritu del anticristo. Dice la palabra. Dice la palabra que quien no sea capaz de confesar eso tiene el espíritu del anticristo. Salmos 41:10. Hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, él comió mi pan y se puso contra mí. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Sí? O sea, ¿quién lo traicionó? Un amigo íntimo. Era de su círculo, de los 12. Andaba con él para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo, ¿sí o no? Acampaban juntos. Se partía, se sacaba, ahí sí como dicen las mamás, ¿cierto? Jesús se sacaba el bocado de la boca para dárselo. ¿Cierto que eso es lo que le dice uno a la mamá? Ay, mijo, ustedes desagradecidos, si yo me saco el bocado de la boca para darle usted. Eso es lo que hacía Jesús con sus discípulos. Se sacaba el bocado de la boca para repartirle a cada uno. Entonces él estaba ahí, amigo íntimo de Jesús, de su círculo íntimo, y lo traicionó. Salmos 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Salmos 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber. ¿Qué? Vinagre. ¿Le dieron o no vinagre al Señor? Tengo sed. El hinchoco haya mojado con vinagre. ¿Y cuándo se escriben los salmos? ¿Cuándo se escriben los salmos? Como 850 años antes. Antes de todo este episodio se escriben los salmos. O sea, yo estoy hablando de palabras proféticas del Antiguo Testamento que se ve en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento de lo que hizo Jesús. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llevará por nombre Emanuel. ¿Sí? Recordemos todo eso, ahorita precisamente que se viene diciembre, ¿sí? Que la gente celebra tradiciones, la novena, ¿cierto? La novena de Aguinaldos, ahí donde dice que todo el tema de la anunciación del arcángel Gabriel a María, y llamarás a tu hijo Emanuel. Isaías 53, del 1 al 12. Perdón, antes de Isaías 53. Isaías 9, versículo 1. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Juan, en el Evangelio de Juan, dice eso mismo, que vino la luz al mundo, pero que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Isaías 53, del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Mire, esta palabra de Isaías es tremenda, tremendísima, tremendísima.
Muchos de ustedes ya la conocen porque la han leído y porque incluso No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, por molido, nuestros pecados, molido allá, los azotes, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿A dónde bajó él? A la muerte, al infierno, ¿sí o no? Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. ¿Qué dijo Poncio Pilato acerca de él? Venga, ¿por qué están acusando a este hombre si yo en él no hallo culpa? Yo en él no hallo de qué acusarlo. No, mátelo, mátelo, mátelo. Pero si allá tiene una Barrabás que sea la rata, mátelo, mátelo. No hubo engaño en su vida. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Amén. Amén. ¿Dónde está el linaje de Cristo? Amén. Amén. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades mías. ¿Dónde están las manos levantadas? Amén. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra profética de principio a fin cumplida en Jesucristo. Y esto lo leyó seguramente Apolos. Y yo me imagino a Apolos allá llorando. ¿Sí? He visto videos de eso, hermanos, de judíos actuales a los cuales les llegan con esta palabra, y es una cosa que ustedes mismos tienen que ver. ¿Cómo? ¿Por qué no se habla de esto en la sinagoga? Yo la verdad no quiero meterme en ese asunto porque no conozco mucho, solamente lo que he visto, y es que al parecer llegan en las sinagogas hasta Isaías 52 y se saltan al 54. Y para ellos, cuando piden una explicación exactamente, no, es que está hablando de Israel, o sea, de todo el pueblo, como si a todo un pueblo lo crucificaran y lo abatieran y lo castigaran y que todo el pueblo enmudeciera. Saquen sus propias conclusiones, mis hermanos. Jeremías 31:15 dice: así habla el Señor, escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura, es Raquel que llora a sus hijos, ella no quiere ser consolada porque ya no existe. Eso tiene que ver cuando la persecución de todos los niños, ¿sí? En la época de Herodes, ¿cierto? Cuando mandan a matar a todos los primogénitos, y ahí es donde
sale José y María huyendo a Egipto, ¿cierto? Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde vuelve Jesús con sus padres? De Egipto. Miqueas 5:1. Y tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Mire, hasta el mismo sitio del nacimiento de Belén nacerá el Salvador. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un Rolls Royce. ¿Sí o no? ¿Sobre qué llegó montado Jesús? En un burro, en un asno, en un pollino de asna, dice, o sea, en un asnito. Sí, en un asnito, era cachorro, pues. En un asno, pollino de asna, dice. ¿Sí? Por la cría de una asna. Llegó allá, y ahí es donde salen todos allá, con las ramas de olivo. Llegó el rey, sí, el rey, Hosana, Hosana. ¿Sí? Zacarías 11:12, yo les dije, si les parece bien, paguen mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pagaron mi salario, 30 ciclos de plata. ¿De quién habla? De Judas Iscariote. ¿Cuánto le pagan a Judas? 30 monedas de plata. Listo. Esta sí, la última. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? Allá con la lanza. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, mis hermanos, toda esta palabra profética fue la que leyó Apolos. Y con base en esa palabra profética fue que él empezó a hablar de Cristo. ¿Sí? Él empezó, no, mire, en las escrituras habla del Cristo, ya nació, ya vino, ya está aquí, y y empieza a predicar por distintas regiones. Y lo empiezan a escuchar, porque era ¿qué? Varón elocuente y poderoso en las escrituras. O sea, eso quiere decir que él tenía discurso para rato, podía quedarse ahí demostrando a través de las escrituras que Jesús era el Cristo, y de hecho lo dice. Más adelante dice que incluso en las sinagogas allá le rebatía y dejaba callado a los judíos, los dejaba así. No tenía nada que decir, porque les demostraba con hechos. Sí, lo que decía hoy la pastora, eso no es con opiniones personales. Yo creo, yo opino, yo considero. No, aquí, o sea, con argumentos. Ese recuento con argumentos, con argumentación, mire, lo dice acá, y se cumplió, sí, por esto y lo otro. ¿Cuántas posibilidades había de nacer Cristo en Belén? Millones. ¿Cuánto de que fuera traspasado? Millones de posibilidades, y se cumplió en una sola persona. Pero hasta ese momento, un hecho que es notorio, es que Apolos solamente hablaba con el uso de su razón. Apolos analizó todo esto a partir de ¿qué? De su razón. Y Dios lo usó, claro. Usó a este hombre en ese sentido. Claro, la inteligencia de Apolos, la elocuencia de Apolos la usó, respaldó la obra que hizo Apolos. ¿Sí? Pero cuando se encuentra con dos personas, ¿sí? O dos personas más bien, escuchan lo que está hablando. Uy, qué mensaje tan tremendo el que trae este varón. Pero espera un momentico, varón. Venga para acá. Venga para acá. En medio de la reunión casi que venga para acá. ¿Sabe qué? Hay algo más especial. Un detalle que te falta, querido Apolos. Y no insignificante, amigo mío Apolos. Te falta, ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Pues el Espíritu Santo, y empiezan estos dos. ¿Sí? Y entonces, este hombre, que de pronto pudo haber tenido un orgullo intelectual, ¿sí? Pudo haber tenido ese orgullo intelectual, académico,
casi sacando, no, es que yo soy graduado de la Universidad de Éfeso. Estudié un posgrado en Corinto. No, pudo haber hecho eso. No lo hizo. Tuvo la humildad para escuchar a dos creyentes, ¿sí? Que ya habían recibido el Espíritu Santo. Y se dejó enseñar por ejemplo, se dejó enseñar por Dorita. Así era Priscila. Por Elenita, así era Aquila. Se dejó enseñar por Dios viejitas que llevaban años o ya habían creído en el Evangelio y habían recibido el Espíritu Santo. Mire, esto, yo lo he preguntado ahorita. Esto no es para aquí menospreciar. De hecho, me fascina cómo habla Dorita, la propiedad y la elocuencia y el denuedo con que habla Dorita. Dorita, ¿qué educación tiene usted, Dorita? Nada. ¿Hasta qué año estudió? Tercero. Tercero de primaria. Tercero de primaria. Y yo de esta mujer aprendo. Aprendo mucho de esta mujer. Y tengo maestría en la universidad. Y yo aprendo de esta mujer. Porque es una adoradora tremenda. Yo quiero llegar a adorar como lo adora, con el gozo que tiene en el corazón por adorar a Dios. Y entonces Apolos se encontró con una Dorita allí y le habló del Espíritu Santo. Y este hombre seguramente, por lo que dije al principio, seguramente cayó allí de rodillas. Espíritu Santo, ven a mí. Y el Espíritu Santo vino a él. Y empieza con una elocuencia, ahí sí que mejor dicho, de ministerio, ¡pah! Disparado el ministerio de Apolos. Y ahora sí se va y se encuentra con Pablo. Amén. Y fue tanto el impacto de esa conversión de Apolos que incluso hasta los discípulos ya empiezan a llamarse unos por esas regiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro. Yo soy de Cristo. Y entonces Pablo le toca hacer una reconvención a todo el mundo. ¡Ah! ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Eso. Hombres. Sean de Cristo. Le tocó de esa manera hacer la reconversión. O sea, fue tan poderoso el ministerio de estos hombres, de Pablo, de Pedro, de Apolos, que les tocó hacer esa reconvención en la iglesia. Oiga, ¿cómo así que de Apolos? Todos somos cristianos, todos somos de Cristo. La iglesia es de Cristo. ¿Sí? Nosotros, ustedes, yo, a diferencia de Apolos, cuando decidimos recibir a Jesucristo, no recibimos el uso de la razón. ¿Qué recibimos? El Espíritu de Dios. Entonces, comparativamente con Apolos, tenemos una ventaja sobre él. Mi hermano, mi hermana, tú ya tienes el Espíritu de Dios. ¿Cómo se llama esta charla? Heme aquí, ¿Y qué necesito para predicar el Evangelio? el Espíritu Santo. Exactamente. Tú necesitas únicamente tener el Espíritu de Dios para predicar el Evangelio. Y ya lo tienes. Número uno, ya lo tienes. Amén. Dale gloria al Señor. Ya tienes el Espíritu Santo. ¿Sí? En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Colombia, en Inglaterra, en Estados Unidos, hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios, Pedrito. Gloria a Dios. Todos aquí ya tenemos el Espíritu de Dios. Yo aquí no veo ningún inconverso. Yo aquí veo personas que ya han recibido y ya han orado y han aceptado a Cristo en el corazón. Si quieres hacer tu renovación en el Espíritu, hazlo, pero ya tienes el Espíritu. Que se avive el fuego, exactamente. Pero no pedimos otra vez, venga por segunda vez tu Espíritu. No, ya vino una sola vez, ya está en ti. Entonces, aviva el fuego que hay en mí, Señor. Eso es lo que debemos pedir entonces si es que tengo esas dudas. Pídele al Espíritu de Dios que se avive ese fuego que hay en tu interior para que entonces seas
poderoso para predicar el Evangelio, poderoso en las Escrituras para predicar, ¿sí? 2, le tenemos y Él nos tiene. Le tenemos y Él nos tiene. Somos suyos y Él es mío. Amén. ¿Puedes decir eso? Amén. Dios, Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Amén. ¿Cierto que lo dice la palabra? Sí. Mi amado es mío. Mire, ¿cierto? El cantar de los cantares. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. ¿Sí? Hechos sí, y además Él responde, ¿no? Sí. También, mi amada. Él le responde a la iglesia, mi amada. Mi amada. Somos su amada. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado a quienes le obedecen. Dios nos ha dado el Espíritu porque hemos sido obedientes, ¿sí? A veces obedientes a regañadientes, pero obedientes. Sí, sí, obedientes. De todos modos hay obediencia. Entonces, ojalá pasemos de esa obediencia de regañadientes a la obediencia del amor. Sí, papá, está bien, lo haré. Con el gozo. Haz tal cosa, digo, ¿listo, papá? Sí, así, porque pues, ¿a quién le hablamos? Sí, así, lo decíamos con nuestros padres naturales. ¿Cómo no lo vamos a decir con mayor razón a nuestro Padre eterno, celestial, divino? Sí, papito, ok, lo haré. ¿Sí? 3, habla por nosotros. El Espíritu Santo habla por nosotros. Entonces, hermano, una cosa que quiere dejarle claro, hermanita, hermanito, es que usted no debe estar preocupado por qué es lo que debe hablar. Sí, preocúpese por estudiar, eso sí, preocúpese por estudiar. ¿Y qué le dije? Que se vuelva un nerd o una nerd de las Escrituras. Preocúpese por eso, por buscar en oración. Pero no se preocupe por qué decir en el momento, cuál será el momento indicado. ¿Y qué le digo? No, a ver, voy a planear como que cuál va a ser la estrategia para convencerlo. Por eso te dije que estamos en el mismo sentido, ¿cierto? ¿Cómo convenzo a esta persona? No, pues ya sé, le diré tal cosa, le contaré el testimonio de no sé qué, o le daré con la Biblia con tal y tal, a ver si se convence. No. Él habla por nosotros. Marcos 13:11. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Amén. Solo declaren lo que se les dará a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Entonces esto aplica para todos los momentos. Me encontramos con un inconverso. ¿Y ahora qué le digo, Señor? Yo quiero decir una palabra de parte tuya. No, a ver. No, pues deje que el Espíritu Santo hable. Y como Él quiera que hable, va a salir. Solamente dispóngase a que estos labiecitos, a que estas cuerdas bucales se muevan y empiecen a pronunciar palabras de parte de Dios. Dispóngase para eso. 4. Él es nuestro Maestro. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces Él activará también tu memoria. ¿Sí? Y quinto, saqué 5 puntos. Testifica la verdad. El Espíritu Santo siempre habla con la verdad. ¿Sí? Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que posee el Padre, Él testificará acerca de mí. Cristo es la verdad. Pero el Espíritu Santo hablará la verdad. Amén.